Hay problemas hoy por los cuales muchos jóvenes pasan que ni siquiera los padres son conscientes. Hay problemas hoy que acarreamos que ni siquiera nosotros somos conscientes. Hay heridas aún en nuestro corazón que nos han agobiado por años, de las cuales nosotros no conocemos cómo solucionarlas. En esta mañana yo quiero compartir un tema con ustedes titulado Venciendo las adicciones, sanando las heridas. Yo en mi labor pastoral con las personas, yo tengo que escuchar muchos casos de todo tipo de edades de personas y en especial de jóvenes. Y he tenido que tratar, y en esta mañana voy a hablar un poco más abiertamente. He tenido que tratar casos de homosexualismo, he tenido que tratar casos de adicción a la pornografía, he tenido que tratar casos de adicción a la comida, he tenido que tratar casos de adicción a las compras, he tenido que tratar casos de mujeres que han abortado y tienen una conciencia que las está perturbando y no sienten paz consigo mismo. He tenido que tratar una multitud de casos de personas que han traficado con drogas y han llegado a este país traficando con drogas. Todos esos casos me ha tocado tratar a mí sin contar otros casos. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad donde todos estamos rotos. Todos estamos rotos. Todos se nos ha afectado nuestra mente. Y desde el mismo momento en que nacemos, Satanás se ha dado la tarea de rompernos. Satanás se ha dado la tarea de herirnos. Y nosotros cuando vamos creciendo, niños, jóvenes, traemos todo ese bagaje, traemos todas esas repercusiones de la niñez y eso se ve manifestado en nuestros comportamientos. Y muchas veces nosotros no entendemos cómo la mente funciona, que cuando tratamos de corregir a un joven, solo tratamos con los frutos, solo tratamos con las hojas, pero no tratamos con la raíz. Yo quiero mostrarles una ilustración, que eso yo lo traía en mente. ¿Qué ven ustedes acá? Eso es una hierba, eso es un wheat, ¿cierto? Quizás esta no la arranqué muy bien, pero ¿cuáles son las dos partes principales de esta hierba? Acá hay una raíz y acá están las hojas, ¿cierto? Ahora, digamos, yo estoy limpiando, como hemos estado haciendo esta semana, pero si yo solo hago así, y si hago así, y solo le quito las hojitas, y le dejo la raíz acá, ¿qué pasa? Va a volver a crecer rápido, ¿cierto? Muchas veces los padres, los adultos y en la iglesia, cuando vemos a un joven que es rebelde, un joven que no se puede controlar, un niño que no se puede controlar, solo estamos haciéndoles, quitándole las hojitas. Pero no entendemos por qué él se comporta desiertamente, no entendemos la raíz que está fuera de la vista. Y entonces, como no tratamos esto, cuando estén las condiciones necesarias, cuando haya sol, agua, esa raíz vuelve otra vez a dar fruto y ahí estamos luchando en el mismo círculo vicioso. Cristo vino para liberarnos tanto de la raíz como de los frutos del pecado. Y vamos a ver algunos principios bíblicos. Y quiero comenzar van a haber dos lecturas bíblicas. Yo este tema me quiero tomar un tiempo, así que no estoy afanado en terminarlo hoy. Proverbios capítulo 4 va a ser nuestra primera lectura bíblica. Recuerda que ustedes están memorizando Filipenses 4:8, ¿ok? Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4,
versículo 23. La palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él mana la vida. Niños, ¿cuál es el corazón de acuerdo a la Biblia? ¿Será que Dios aquí está hablando del órgano que bombea la sangre? ¿De qué está hablando Dios aquí? La mente. Cada vez que ustedes encuentren esa expresión en la Biblia, corazón, se refiere a la mente. Sobre toda cosa guardada, ¿qué guarda la gente hoy con mucho celo? La gente guarda el dinero, sus ahorros, su trabajo para no perderlo. Pero aquí la Biblia dice, todas esas cosas son buenas, pero sobre todo lo que los hombres guardan, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Y ayer nosotros vimos una forma de cómo guardar la mente. ¿Cómo la guardamos? ¿Qué es lo que debemos cerrar al enemigo? Las puertas. ¿Y cómo se llaman esas puertas? Son 5 puertas. Avenidas del alma. Las avenidas del alma, los sentidos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora mire Proverbios 23. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Nos dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Quiere decir este versículo que lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. Así que cuando alguien actúa de cierta forma y tiene ciertos comportamientos, yo debo ir y debo tratar de descubrir qué pensamientos o qué hay en su corazón que hace que esté actuando de esa forma. Porque si yo solo trato de corregir los aspectos externos, no va a haber una transformación. A nuestra iglesia llegan personas que han sido adictos al alcohol o al cigarrillo, al tabaco. Entonces, los métodos comunes de evangelismo es: tú tienes que dejar esto para que seas salvo cuando entres a la iglesia. Y las personas pueden hacer un cambio externo por guardar su reputación, por ser aceptados en una congregación. Pero esas personas pueden estar sentados en la iglesia 2, 3, 4 años, aún con un corazón roto y aún luchando con cosas internas. Cristo vino para liberarnos de esas cosas. Y Cristo dijo en Lucas capítulo 4, una de las misiones de Cristo fue esta. Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, hizo la siguiente proclamación. Lucas 4, 18. La Biblia nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y hoy hay muchos quebrantados de corazón. Hoy hay muchos que sufren con problemas emocionales. Sus emociones son inestables. Un día se sienten contentos, pero el otro día se sienten bajos. Hoy hay muchos que sufren con codependencia. Emocionalmente dependen de otras personas. Y muchas veces tienen que hacer cosas externas que llamen la atención para sentirse que son importantes. Ahora, nosotros no debemos ser duros con esas personas. Lo que esa persona hay algo interno que está sucediendo en la mente de esa persona, en donde nosotros debemos ir allá y tratar eso. Muchas veces los padres pueden ser hasta muy duros con sus hijos cuando ven ciertos comportamientos, pero es cuando se ven esas cosas donde debe haber más ternura, más simpatía, porque los jóvenes hoy son los que más luchan con estas cosas. Y es porque desde niños, muchas circunstancias en el hogar, sea un divorcio temprano de los padres, sea la muerte de un padre prematura,
sea un abuso físico, un abuso verbal o cualquier tipo de abusos, estas cosas han dejado heridas en la mente, y esas heridas cuando uno crece, uno tiende como a protegerse, porque nadie quiere que le toquen la herida. Les doy una ilustración para que ustedes puedan entender esto. Imagínense un niño que haya sido maltratado físicamente por sus padres, y siempre que hacía algo mal el papá le pegaba con una escoba, y le daba duro con una escoba y le sacaba quizá hasta sangre con esa escoba. Ese niño va a sufrir de un desorden postraumático, que cuando él crezca, él va a relacionar ese dolor o ese abuso ¿con qué objeto? Con una escoba. Entonces es lo más probable que cuando ese niño crezca y se haga joven, y cuando tenga que hacer cosas en el hogar, digamos barrer, el niño no va a querer nada que ver con eso que le causó sufrimiento. Y va a evitar cosas como el barrer o como hacer cosas de la casa. Ahora, esto es un ejemplo sencillo, pero hay muchos ejemplos así reales. Uno siempre trata de evitar las cosas que le han causado sufrimiento, y a veces uno ni es consciente de eso. Muchas veces uno no habla en público, pero en realidad la causa es que cuando fue niño, alguna vez habló en público y todos los niños se le rieron. Y eso ya lo marcó a uno, y uno ya se hace muy tímido. ¿Y es por qué? Porque yo no quiero sentir ese mismo dolor cuando yo era niño, cuando yo hablé en público y los demás se burlaron de mí. Incluso aún en esas cosas pequeñas son cosas que uno tiene que corregir. Mira lo que nos dice. Vamos a Salmos 19. Salmo 19. Vamos a entender dos cosas aquí. ¿Cómo tratar esto? Salmo 19. Hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. ¿Ok? Voy a volver otra vez acá a la ilustración de mi plantita. Se le fue la raíz, aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre la raíz y las hojas? Las hojas están a la vista y los frutos, la raíz está fuera de la vista. Lo que la gente ve es esto, por eso Jesús dice, no juzguéis por apariencias externas. Solo Cristo puede ver esto. Nosotros no lo podemos ver. Así que nosotros debemos ser muy cuidadosos cómo juzgamos a alguien por sus acciones. Ahora, ¿cómo si no podemos ver esto? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a tratar a alguien? ¿O cómo nosotros mismos, entendiendo estos principios, podemos encontrar ayuda en el Señor? Mira lo que nos dice Salmo 19. Voy a leerles dos versículos que nos ayudan a responder esa pregunta. Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, 12. La Biblia nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice lo siguiente? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Podemos entender nuestros propios errores, nuestros propios pecados, nuestras propias heridas? No, están ocultas de nuestra vista. ¿Y cuál debe ser entonces la oración que debemos hacer? Líbrame de los que me son ocultos. Mire lo que dice Job 34. Job 34, versículo 32. Job capítulo 34, versículo 32. Me encanta este versículo, es una oración que yo hago muy a menudo. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré jamás. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe lo que nosotros no vemos. Si hice mal, no lo haré jamás. Un amigo, y para mí este tema es muy importante porque quizá podamos creer que no tiene relevancia, pero esas cosas que yo les estoy compartiendo con ustedes se ven hasta en los lugares más santos y más de lo que ustedes imaginan. Un amigo con quien estudié tenía problemas y adicción a la pornografía.
Y recuerdo que él luchando y eso, a veces hasta con lágrimas en los ojos, me contaba y me decía, yo quiero vencer esto, pero no puedo. No puedo. Entonces él decía, lo que voy a hacer es que no me voy a alejar a las mujeres. Voy a alejar mi celular y todas esas cosas. Y él se alejó y cortó todas esas cosas de su vida, pero aún en las noches él luchaba. Y no podía deshacerse de las imágenes que había en su mente. Y él creía que él haciendo cosas externas, él podía corregir esto. Muchas veces nosotros tratamos de corregir nuestras propias adicciones, sea la comida, sea cualquier cosa, corrigiendo una cosita acá y corrigiendo otra cosita allá. Pero nosotros tenemos que ir a la raíz para esto. Y la raíz es una mentira que Satanás ha puesto en nuestros corazones. Juan 8:44 nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Y una de las primeras cosas que Satanás ha querido hacer cuando vino, desde el mismo principio hasta ahora, es destruir nuestra identidad. ¿Cómo Satanás destruye nuestra identidad? ¿Cuál es la identidad de nosotros? ¿Cómo nos creó Dios? Nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Pero Satanás está tratando de hacernos creer otra cosa. ¿Cómo lo hace él? A través de las mentiras. ¿Cómo lo hizo con Jesús? La primera tentación, cuando Satanás tienta a Jesús, y usted ve esto muy común en la vida de Jesús, Satanás era, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿A quién qué estaba atacando ahí Satanás de Jesús? Su identidad. Ahora, el Padre ya había confirmado eso en Jesús y eso fue lo que sostuvo a Jesús. Antes de la tentación en el desierto, el Padre ya había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a Él escucha. Jesús ya había recibido la confirmación del Padre de que Él era Hijo de Dios. Pero Satanás, si eres Hijo de Dios. A través de Pedro, a través de sus propios discípulos, cuando estaba en la cruz, si eres el Hijo de Dios, di quién te pegó. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, líbrate y sálvate a ti mismo. Satanás sabía que si él podía afectar la identidad de Cristo, lo podía hacer caer. Pero Cristo venció en todos los puntos. Y Cristo, al vencer en todos los puntos, nos puede a nosotros también dar la libertad y recobrar esa identidad que nosotros hemos perdido como hijos de Dios. Satanás a nosotros hace que perdamos nuestra identidad a través de todas estas circunstancias. Desde que somos niños, quizá cuando nos pegan y abusan de nosotros físicamente o verbalmente, Satanás está ahí para sugerir mentiras a nuestra mente. Y esas mentiras pueden ser, I am not worth it. No sirvo para nada. I am dirty. Soy sucio. Nadie me acepta. Soy poco atractivo. Soy poco atractiva. Soy malo. Esto es por mi culpa. Y todos esos pensamientos, todas esas cosas, nosotros las llevamos. Entonces uno trata de hacer cosas externas para llenar ese vacío. Yo era una persona rota. Yo era una persona vacía. Yo en la escuela, a mí me afectó el abuso verbal de algunos profesores y de algunos niños que fueron muy crueles. Y eso a mí me afectó bastante. Yo siempre quería hacer cosas para protegerme a mí mismo. Nosotros no nos imaginamos cuánto una sola palabra puede tener impacto sobre una persona que la puede cambiar de por vida. Así que vamos entonces de una forma práctica a mirar cómo podemos nosotros tratar con ese asunto. Y yo le doy la gloria a Dios porque estos principios que voy a compartir con ustedes funcionan. Yo he visto personas transformadas que han luchado con estas cosas y que hoy han tenido la victoria. Y una de las más grandes, lo voy a hablar de esta forma, los que no sepan qué es, me preguntarán luego, el vicio secreto, que es algo muy común entre los jóvenes. He visto jóvenes obteniendo victorias sobre estas cosas, aún usando estos principios bíblicos.
Y vamos entonces, el primer principio es la naturaleza de Cristo. Porque muchas veces nosotros pensamos en Jesús como un ser más santo por allá elevado, que no se puede, que no está quizá, no se puede compadecer de mis debilidades y no me puede ayudar con mi problema temporal. Muchas veces nosotros podemos pensar, ay, ¿cómo Jesús se puede identificar con un homosexual? ¿Cómo le puede ayudar? Es primordial uno entender la naturaleza de Cristo en este aspecto para poder nosotros ayudar a las otras personas y tener la misma victoria sobre nosotros. Entonces quiero que vayamos a Isaías 53. Toda esta terapia de oración y de sanación está basada en Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. De hecho, vamos a comenzar a leer versículos 1 hasta el 5. Este capítulo, la hermana White nos dice que deberíamos memorizarlo y leerlo todos los días, meditar en él constantemente. El Mesías sufrido. Isaías 53, versículos del 1 al 5. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Hoy muchas veces pintan a Jesús todo apuesto, pero la Biblia nos dice que no había apariencia externa llamativa en Jesús. Era como raíz de tierra seca, imagínense una raíz así en tierra seca. No había nada externo que llamara la atención. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ese es el versículo clave, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es que podemos entonces ser curados de nuestras heridas? Por las heridas de Jesús. En otras palabras, el primer paso es identificar dónde está la herida y qué causó la herida. Y una vez uno identifica dónde está la herida y qué causó la herida, debemos entonces mirar la vida de Jesús y dónde Jesús fue herido en ese mismo aspecto donde yo fui herido, para entregarle y permitir que Él sane la herida mía. En otras palabras, hago un intercambio. Esa herida mía se la transmito a Jesús, porque Jesús ya fue herido por mí en ese punto. Jesús sabía las cosas por las cuales cada persona iba a ir, y Él se sometió a cada insulto que jamás pueda existir, a cada abuso que jamás pueda existir, a cada tentación que jamás pueda existir para liberarnos a nosotros. Ahora les quiero hacer una pregunta, jóvenes, niños. ¿Cuán humano creen ustedes que fue Jesús? Hay dos posiciones hoy, en especial una tercera que surgió hace no mucho en cuanto a la naturaleza de Cristo. Unos creen que Jesús se hizo hombre. ¿Creen ustedes que Jesús se hizo hombre? Sí, Jesús fue hombre. Pero unos dicen Jesús fue hombre como Adán antes de caer. Lo que se dice la posición prelapsaria. Otros dicen no, Jesús fue hombre después de que Adán cayó, la naturaleza pecaminosa. Pero como eso causó mucha controversia a la iglesia, entonces hoy dijeron no vamos a solucionar este asunto y vamos a decir que Jesús se hizo hombre caído en su naturaleza física, pero en su naturaleza moral y espiritual Jesús tomó una naturaleza no caída. Y esa es la posición que hoy prevalece en la iglesia. Así que vamos a ver, no vamos a ir muy profundo en estos temas teológicos, pero yo solo quiero que entiendan el principio. ¿Qué naturaleza tomó Cristo Jesús? Vamos a Hebreos capítulo 2. Bueno, antes de ir a vamos primero a Hebreos capítulo 2, ¿sí?
Hebreos capítulo 2, hablando de la humanidad de Cristo, vamos a ver qué tan hombre fue Cristo. ¿Será que Cristo fue un hombre como yo? ¿O una mujer como ustedes? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la carne al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pregunta, ¿de qué participó Jesús? De carne y de sangre, así como nosotros participamos de carne y de sangre. Ahora, aquí nos está refiriendo a carne y a sangre física, aunque se aplica allí se está refiriendo a la carne, sarx en griego, que se refiere más a la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora usted puede estar diciendo, ¿usted está diciendo que Jesús fue pecador? No estoy diciendo eso. Hay una diferencia entre tener una naturaleza pecaminosa y ser pecador. ¿Puedes tú tener una naturaleza pecaminosa, mas sin embargo vivir una vida santificada? ¿O puedes tú tener una naturaleza caída, vamos a colocarlo de esa forma, y vivir una vida santificada? Claro que sí. Jesús tomó la naturaleza caída, pero vivió una vida santificada. El concepto de que la naturaleza caída es igual a pecado se originó en la Iglesia Católica. Y es por eso que ellos tomaron y ellos sacaron la doctrina del pecado original. Que el hecho de que como los niños dicen, en pecado me concibió mi madre, entonces el niño nace con una naturaleza pecaminosa, entonces el niño es pecador. Y concluyen que como el niño es pecador, el niño tiene que ser bautizado. Pero eso está basado en un mal concepto, una definición errónea de pecado. La naturaleza pecaminosa no lo hace a uno en sí pecador. Uno se hace pecador cuando tiene conciencia y cede a esa naturaleza pecaminosa. Es ahí cuando uno se hace pecador. Mira lo que dice el versículo 17 y versículo 16. Ahora, el versículo 16... me gustaría que Diego, que tiene la Biblia en inglés, lo pueda leer fuerte, porque en inglés lo dice más claro el versículo 16 de Hebreos 2. Muchas gracias. Mire cómo lo dice clarito. Porque Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente o la naturaleza de Abraham. Ahora, ¿Abraham vivió antes o después de Adán? Después de Adán. ¿Tenían Abraham una naturaleza caída, pecaminosa? Sí. Jesús tomó la naturaleza de Adán, de David también nos dice en Romanos 1. Y mira lo que dice versículos 16 y 17 y 18. Por lo cual debe ser en algunas cosas semejante a sus hermanos. ¿Es eso lo que dice? No. Por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo le doy gracias y le doy gloria a Dios por esto. Porque Él es capaz de socorrerme a mí cuando yo soy tentado. Él tiene compasión de mis debilidades. De hecho, Hebreos 4:16 nos dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Me gusta en inglés, dice, we have such an high priest which can be touched with the feelings of our infirmities. Puede ser tocado con los sentimientos de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Cuál es nuestra semejanza? Pecaminosa, pero sin pecado. Cristo entonces puede compadecerse de nosotros. Mañana nosotros vamos a seguir, ya se nos ha ido el tiempo, vamos a seguir con esto, pero solo les doy un adelanto. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, en la raíz, no en el fruto. Jesús no tuvo los frutos del pecado porque Él no se dio a esto.
Así que para uno ayudarle a la persona, uno debe ir al principio, qué es ese patrón de pensamiento, esa tentación que le está afectando, y es ahí donde uno debe corregir. Porque para ayudar a alguien que usa drogas, o ayudar a alguien que tiene adicción al cigarro, la persona va a decir, ay, Jesús no fumó, Jesús no consumió drogas, ¿cómo Jesús se puede identificar conmigo? Tiene sentido eso. Pero Jesús se puede identificar en la raíz con esa persona. Dios quiere darnos completa libertad. ¿Y qué es lo que nos hace libre? Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizá yo sé que van a surgir muchas preguntas de acá, y quiero dar mi tiempo a los jóvenes, en especial, si quieren hablar conmigo personalmente de cosas. A cualquier lugar donde yo voy y comparto esas cosas, siempre hay preguntas. Siempre hay casos, y muchas veces nosotros callamos, y nosotros no comunicamos eso, y guardamos eso por años. Y hay angustia, y angustia de espíritu. Pero yo estoy dispuesto a hablar con jóvenes personalmente, a tratar de una forma personal cualquier pregunta que tengan. Y nosotros debemos deshacer algunos tabúes y que a nosotros nos da vergüenza de hablar ciertas cosas. En estas cosas hay que ser claros y hay que ser directos. Quiera Dios entonces, mis queridos jóvenes, que podamos hoy tener victoria. Nosotros nacimos fue para tener victoria sobre todas estas cosas. Cristo no quiere que sigamos siendo esclavos de esas cosas. Cristo nos quiere dar completa victoria. Vamos a orar entonces, nos arrodillamos.